Para nuestros adictos al móvil y a las nuevas tecnologías, te proponemos una hora para estar conectados por la radio. Muy bien, Lore, acá estamos, tranquilos, otra vez encarando esta columna de tecnología que ya es un clásico del programa. Ya es un clásico, aparte les contaba a la gente ya toda esta semana y tempranito cuando arrancamos conectados también que el que se perdió algún capítulo, alguno de los pequeños micros que hacemos de tecnología, o el que lo quiere recrear, porque hay mucho para aprender de todo lo que charlamos, puede encontrarnos en las redes sociales. Estamos a full subiendo los capítulos de lo que hemos llamado Conectados Podcast, ¿sí? Que es el formato en donde hacemos un microprograma, encapsulamos la columna y la distribuimos para que la escuchen cuando quieran, donde quieran, desde cualquier dispositivo. Esa es la idea. Eso está buenísimo, cliqueamos el link que sube Ezequiel y Exacto. Ahí se dispara directamente el micro para que puedan escucharlo al experto, ¿no? Al que sabe de redes sociales. ¿Cómo nos encuentran? En la fanpage en Facebook, Conectados por la Radio, con la letra X, Conectados por la Radio, y también pueden encontrar y escuchar estos micros tan interesantes. Así es, Lore. El de hoy, educación virtual. Exactamente, vamos a hablar de educación virtual. Ya venimos repasando a lo largo de estas columnas algunas cuestiones que tienen que ver con las innovaciones tecnológicas. En algún momento, hace poco, hablamos de las profesiones del futuro. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa si yo quiero estudiar algo, aprender algo y lo quiero hacer desde mi casa, ¿no? Con la mediación de las tecnologías. Con el acceso a una computadora, ¿podría hacer un curso? ¿Podría hacer una carrera de grado? ¿Cuáles son las ofertas que tenemos hoy para actualizarnos profesionalmente? Aprender aquello que todavía no sabemos pero nos interesa, ¿sí? Que puede estar relacionado con estas profesiones del futuro que mencionábamos hace una semana, o ¿por qué no con aquellos intereses y motivaciones que cada uno de nosotros tenga? Sí, porque uno también relaciona, o al menos a mí me pasa, la educación virtual con la carrera a distancia. Sí, mira, acá es interesante. Si tuviésemos que hacer un poco de historia, ¿no? Diríamos, en algún momento las sociedades empezó a surgir en la sociedad la necesidad de formar a la mayor cantidad de personas posible, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Las instituciones educativas y demás no daban abasto, sobre todo en lo que tiene que ver con actualización profesional. Entonces se empezó a hablar de este término que muy bien conocemos como educación a distancia. La educación a distancia fue, de alguna manera, amoldando las tecnologías de cada época. Hubo educación a distancia por correo postal, hubo educación a distancia por VHS, ¿sí? Videos caseteras, hubo educación a distancia por radio. Es decir, las tecnologías de cada época fueron adaptando esta posibilidad, podríamos decir, de que un docente que tiene un conocimiento pueda transmitírselo y comunicárselo a alguien que está lejano geográficamente. Bueno, ¿qué pasó? Como venimos hablando, ¿no? Cuando irrumpen las tecnologías de la información y la comunicación, a partir del 2000, aparecen lo que llamamos entornos virtuales de enseñanza y de aprendizaje, que son algo así, para explicarlo sencillo, como una página web. ¿Viste, Lore, que nosotros muchas veces entramos al Facebook, entramos a alguna página web, navegamos en Internet? Bueno, hay algunos sitios de Internet que están especialmente diseñados para que se lleven adelante propuestas de enseñanza y de aprendizaje. Bien. ¿Por qué? Porque esos sitios organizan, o nos organizan a nosotros como estudiantes, los materiales que necesitamos para aprender algo, nos organizan porque hay diferentes espacios bien claritos en lo que se llama aula virtual, en donde uno puede hacer comentarios, puede comunicarse con el docente. Qué genio eso, ¿eh? Claro, es muy interesante, puede comunicarse con el resto de los estudiantes. Entonces vos fíjate cómo la tecnología acá dio una mano importante en esto que llamamos educación virtual, porque ahora no estamos hablando de un docente que, imagínense, está en Capital Federal y un estudiante que está en Olavarría, ¿no? Que se comunica por carta, o que el docente envía un videocassette para que lo mire. Acá estamos hablando de una educación que se da en tiempo real, ¿no? El docente, el estudiante está conectado en el mismo momento, puede comunicarse a través del aula virtual, pero también por correo electrónico. Y algo muy importante, es que antes, por ejemplo, Lore, si yo te decía, mira, me acuerdo de, no porque lo viví, pero a ver. Sí por haberlo estudiado, Radiolandia, una revista muy importante. Mirá que eso es... Bueno, tal vez Fabián Casanela, nuestro operador, haya escuchado, no digo que la vivió, pero haya escuchado. No, la vivió. Hace señas como diciendo, bueno, no soy el único, dice Fabián. Bueno, ¿de qué se trataba esto? Era una revista muy importante que enseñaba a las personas a armar su propia radio.
¿no? Sí. Entonces muchas de las personas que empezaron a incursionar en el medio radiofónico lo hicieron porque Radiolandia como revista le enseñaba a distancia a armar su propia radio. ¿Qué pasaba acá? Y con todos estos modelos de educación a distancia. Bueno, había un docente, había un estudiante, pero si yo me quería comunicar con otras personas que estuviesen aprendiendo a armar una radio o lo que sea, no sabía quiénes eran el resto de los estudiantes. Entonces, lo que empezamos a ver en estos entornos virtuales, en estas páginas web adaptadas para enseñar y aprender, es que justamente yo me puedo comunicar, además de con el docente, con el resto de los estudiantes. Entonces imagínate que el aprendizaje es mucho más significativo en la medida en que yo reconozco que hay, como en un aula física de cualquier escuela o universidad, otros que están aprendiendo lo mismo que yo, que me puedo hacer grupos de estudio. Y sacar dudas, compartir criterios. Exactamente. Entonces, hoy por hoy, la educación virtual es una excelente oportunidad justamente porque, de alguna manera, los contenidos, ¿sí?, que se enseñan, la presencia constante del docente, la oportunidad que tenemos de relacionarnos con otros estudiantes, hacen que se iguale mucho, ¿no?, con sus características y particularidades, a la calidad que podemos mencionar de la educación presencial, o al menos lo que nosotros conocemos como educación presencial, ¿no? Esto de ir a la escuela, de ir a la universidad. Con la diferencia que por ahí acá lo que tenés que cumplir donde estés es un horario en que el profe por ahí está online, pero lo maravilloso de esto también, que escuchándote, es que te ayuda a organizarte, te da como una guía también, porque si no uno dice educación, viste, estudiar a distancia, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo arranco? Bueno, excelentes preguntas. Hay algo muy interesante de la educación a distancia, que es que la tecnología en sí misma, estas páginas web, estos sitios adaptados, no resuelven la educación. Siempre del otro lado encontramos a un docente que de alguna manera va guiando los aprendizajes. Así como cuando nosotros entramos a un aula de una universidad o de una escuela, no es que nos miramos la cara entre todos y no sabemos para dónde arrancar. Exacto. O agarramos el libro y empezamos a leer autodidácticamente nosotros. No. Hay un docente que va guiando el aprendizaje. Y esto es muy interesante porque justamente tiene la función, los tutores, los docentes, de acompañar no únicamente enseñando el contenido, que puede ser a través de materiales escritos, a través de videos que previamente se hayan grabado, o a través, hoy la tecnología lo posibilita, de clases sincrónicas, ¿sí? Que puedan ser en tiempo real entre el docente y el estudiante. No únicamente decía enseñar estos contenidos, sino orientar en lo que tiene que ver el uso de la plataforma, los espacios de consulta, la comunicación. La verdad es que se va generando un ambiente de enseñanza y de aprendizaje que se construye entre todos, entre los docentes, entre los estudiantes, y justamente, como decía, se logran muy buenos resultados en la medida que este proceso se vaya dando. No, sí, la verdad que es muy interesante que sea tan completo esto, ¿no? Como vos decís, tener la posibilidad también de compartir con los pares que están haciendo lo mismo que nosotros es importante, sacarnos dudas. ¿Y qué se puede aprender, por ejemplo, ¿no? Bueno, a mí me parecía interesante esta cuestión, Lore, de qué podemos aprender y en qué formato. Porque cuando hablamos de educación virtual, por ahí uno está pensando, ¿no?, en una carrera universitaria de 5 años. Claro. ¿No? Bueno, están esas posibilidades, ahora las vamos a ver, pero también hablamos de educación virtual en algo que se conoce como seminarios virtuales, o webinarios, ¿no? La palabra web adelante, en esta combinación de palabras, que tienen que ver con espacios en Internet donde hay seminarios. ¿Qué significa un seminario? Alguien que es un experto en cierta temática hace una conferencia en tiempo real, expone sus conocimientos y uno, como si se conectara en Facebook, ¿no?, en una videollamada, bueno, puede hacerles consultas, puede justamente enviarle información, ¿no? Y son espacios acotados. Cuando hablamos de webinario, en el marco de la educación virtual, decimos espacios de 2 horas, 3 horas, en donde hay un experto que expone sus conocimientos y nosotros tenemos la posibilidad de hacerles preguntas. Esta es una de las modalidades. Otra de las modalidades que para mí es una de las más interesantes, tal vez, y que tal vez la conozcan o por ahí no, tiene que ver con los MOOC. A ver, vamos despacio. MOOC. Sí, esto es un acrónimo de cursos masivos, abiertos y online. ¿Por qué son masivos? Porque son cursos que los puede tomar cualquier persona a través de una página web. Son abiertos porque no implican un gasto de dinero. Son justamente en Internet, por eso la cuestión de online. Y lo que nosotros podemos hacer es formarnos a través de
una especie de video tutorial y de foros de acompañamiento, es decir, espacios donde nos podemos comunicar con los docentes sobre diferentes temáticas. Y acá digo diferentes temáticas, puede ser cuestiones de programación, puede ser cuestiones de ingeniería, puede ser cuestiones de tecnologías, de educación o cuestiones más, por ejemplo, hay MOOC relacionados a finanzas personales, jardinería, diseño creativo, etc. ¿Cuál es el formato de esta manera de educar virtualmente? Bueno, uno ingresa a un sitio web, ahí tiene una serie de videos. Una vez que yo veo el video, tengo un cuestionario. Si lo respondo bien, avanzo al siguiente video. Si lo respondo mal, tengo que volver a ver el video. Y sobre el final, ¿no? Cuando yo hice una serie de videos, que a veces los MOOC suelen durar 15 videos más o menos. Ah, bien, bastante. Es decir, es un contenido bastante intenso. interesante. Yo tengo un cuestionario final. Si lo apruebo, me dan un certificado. Y es muy interesante porque se empieza a discutir en todo el mundo si estas maneras de aprender, ¿no? Que tiene que ver con aprendizajes informales, diríamos, porque no es una institución muchas veces la que está avalando el MOOC, a veces sí, a veces no, pero sí hay certificado de por medio. Bueno, si estos aprendizajes en Internet tienen la misma validez que lo que nosotros hacemos yendo todos los días a una universidad. Y la verdad la discusión es muy interesante porque lo que se empieza a hablar es que hay otras maneras de aprender. Así como decimos siempre, Lore, que el mundo ha cambiado, que la sociedad se ha digitalizado, que hay otras maneras de relacionarnos. Hoy tenemos las redes sociales, los sitios web, etcétera. Bueno, también hay otras maneras de aprender en Internet y esta opción es muy interesante. Es una de las la que, digamos, a vos te resulta más interesante y realmente de la manera que lo explicás es muy atractivo. ¿Te parece vamos a un cortecito? Dale, y tenemos mucho más. No, mucho más, mucho más. Para nuestros adictos al móvil y a las nuevas tecnologías, te proponemos una hora para estar conectados por la radio. Con el tema de hoy, con Exceptiel Alonso, educación virtual. Exactamente, Lore. Estábamos hablando de esta cuestión que tiene que ver con los MOOC, con estos pequeños cursos masivos online. Y déjame decirte que hay algunas páginas que ya podemos recomendar, ¿no? Dale. Si a alguno del otro lado le interesa aprender los cientos de temas que hay por ahí, hay una cuenta pendiente ahí de decir, che, a mí me gustaría saber un poco más de esto y nunca tuve tiempo, o no voy a ir a una universidad o a alguna institución. Bueno, te recomiendo que entres o que pongas en el buscador, como decimos siempre, a Coursera. Coursera, ¿sí? Es uno de los sitios que tienen este tipo de cursos. Otro sitio es Miriada, como suena X, Miriada X. Bien. Otro tipo de sitios que tienen estas propuestas son Udemy, con Y al final. Bien, ¿sí? Udemy. Exactamente. Code Academy, ¿sí? Es toda una página web que te enseña a programar, hoy que está muy en auge la programación. Code Academy, ¿sí? También con Y. Con Y al final. Y capacitarte-para-el-empleo.org. Esta es una fundación de México que tiene un montón de propuestas. Entonces, repetimos, para que tomes nota, para que googlees, para que se te despierte el bichito de la educación virtual. Dale. Coursera, Miriada X, Udemy, Code Academy y capacitateParaElEmpleo.org son algunos de los sitios que si vos ponés en un buscador te van a salir muchísimos más, ¿sí? Que vos podés realizar un MOOC, uno de estos cursos masivos, abiertos y en Internet, que justamente están certificados y, ¿por qué no?, te permiten empezar a armar un perfil profesional que tenga que ver con una actualización o con aprender otras áreas del conocimiento. Exactamente. Y como hablábamos fuera de micrófono, yo le preguntaba, las universidades que se enganchan en esto, también ayudan a que uno pueda hacerlo también así en forma virtual. Exactamente, y esto también es muy interesante, cómo pasamos del aprendizaje en Internet, ¿sí? Y todo esto que hoy se ve como una innovación, a las estructuras más tradicionales que tienen que ver con las universidades, que ya lo están incorporando, ¿no? Hay algunas universidades en el país, Universidad de Córdoba, Universidad de Buenos Aires, Universidad de La Plata, que ya tienen muchísimo desarrollo de hace varias décadas en educación virtual, que ofrecen sus mismas propuestas de grado, que en vez de ser en modalidad presencial, la puede hacer cualquier persona desde cualquier punto del país, simplemente con conectarse a Internet desde una computadora. Y además, lo que empiezan a ofrecer son posgrados
es decir, aquellas capacitaciones después de que uno tiene un título de base, o también cursos, ¿sí? O diplomaturas o especializaciones un poco más cortas que tengan que ver con algún área de conocimiento. Acá en nuestra región, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, más conocida como UNICEN, tiene en diferentes facultades, ingeniería, bueno, que está acá en Olavarría, humanas, exactas, artes, veterinaria, ¿sí? Y por supuesto sociales, donde además trabajo, Exacto. Tiene propuestas justamente de educación virtual. ¿Qué significa esto? Hay carreras de grados, hay cursos, hay muchas ofertas que nos permiten estudiar a distancia y hoy evaluar tal vez si nos conviene ir justamente hacia un sitio, instalarnos en una ciudad para hacer una modalidad presencial, o si podemos preferir quedarnos en nuestra ciudad de origen, conectarnos a una compu y empezar a estudiar desde nuestra casa. Aunque claro, implica otros desafíos. Otros desafíos, cuando uno no conoce algo, te surgen por ahí un poquito de miedo. Pero bueno, con estos pequeños tips que vos nos estás dando, uno va como relajándose un poco de que es posible y que quizás tenga hasta las mismas características que si uno fuera a presenciarlo, ¿no? Sí, durante mucho tiempo estuvo en discusión, yo creo que va a ser una discusión que continúe de todas formas, no soy muy optimista al respecto, esta cuestión de, bueno, no, la calidad del presencial, ¿qué significa esto? De ir yo todas las mañanas, levantarme temprano, tomarme un colectivo y estar en la facultad o en la universidad, es mejor que la modalidad virtual, ¿sí? Conectarme desde la compu y recibir clases desde mi casa. Bueno, hoy por hoy ya la calidad, podríamos decir, está no solamente equiparada, sino que las posibilidades tecnológicas de la modalidad virtual hacen que sea posible, por ejemplo, que el docente transmita su clase en tiempo real, que la comunicación entre estudiantes, entre docentes, sea lo más fluida posible. Entonces, de lo que depende, ¿no? Tiene que ver justamente de la responsabilidad del docente al momento de asumir esa propuesta de enseñanza. Exacto. Dicho así muy sencillito, bueno, cuántas pilas le pone, qué tan pendiente está de sus estudiantes, que tampoco está garantizado en el presencial, ¿no? Porque también un docente que tiene un poco de fiaca, por más que tenga a los estudiantes en ahí en el salón, puede resultar una propuesta más o menos llamativa. Entonces, depende del docente y en el caso de la modalidad virtual, también de los estudiantes. Y esto hay que decirlo, porque a diferencia de tener justamente un profesor que nos está viendo en ese momento en el salón, acá tenemos que tener cierta disciplina. Exacto. Tenemos que organizar nuestros tiempos, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que nadie me va a decir que yo tengo que entrar al aula virtual y probablemente si estoy desde mi casa voy a tener muchas tareas para hacer y tengo que organizarme, es decir, buscar el momento en el cual yo ingrese al aula virtual, pueda leer la bibliografía, pueda participar en un foro de discusión, pueda hacerle una consulta al docente, es decir, requiere de cierta autonomía. ¿Esto significa que el estudiante virtual está en soledad? No. Una cosa es autonomía en cuanto yo organizo cuándo quiero aprender y otra cosa es estar en soledad. ¿Por qué? Porque la educación virtual hoy ofrece diferentes canales de comunicación, todo eso que ya conocemos por las redes sociales, ¿no? Esta cuestión que decíamos de las videollamadas, los chats, los correos electrónicos, etcétera. Bueno, todo eso está a disposición y hace que verdaderamente el docente, el estudiante y el resto de los compañeros en una propuesta virtual estén muy cerca, ¿no? Con la posibilidad de que uno se puede conectar desde el teléfono celular, desde cualquier lugar y en cualquier momento, porque está siempre abierta el aula virtual. Sí, es increíble, realmente es así. Y yo le preguntaba a Ezequiel también, digo, bueno, uno se tiene que conectar a determinada hora, el beneficio de conectarte en el horario en que el profesor está en tiempo real dictando la clase, es que vos podés interactuar en el momento y preguntarle al profe, escribiéndole dudas que tenga sobre lo que él va diciendo. Pero si no lo podés hacer por X motivo, esa clase igual queda en el sitio web y la podés consultar más tarde. Exactamente, así es, Lore. Todo lo que pasa en la plataforma, podríamos decir, queda en la plataforma. Lo que acontece en el aula, queda en el aula. Nos referimos a materiales, a comunicaciones, a videos que suba el docente. Entonces, muchas veces nos pasa, una de mis actividades es ser tutor virtual, entonces los estudiantes por ahí una semana por cuestiones de salud, de trabajo, ¿no? Porque hablamos muchas veces de profesionales que tienen sus actividades y además están haciendo una propuesta de formación, no pueden ingresar al aula, no pueden resolver una actividad. Bueno, esto está contemplado.
digamos. Tienen la posibilidad de, la semana siguiente, volver a revisar los materiales, volver a recuperar las clases que queden pendientes. Es decir, esto que en la presencialidad uno se acerca al banco del profesor y le dice, che, profe, la verdad esta semana no pude hacer los deberes. Bueno, en la virtualidad también sucede, ¿no? Y estas instancias de comunicación justamente enriquecen las propuestas porque uno, por más que está separado y tal vez nunca lo vea cara a cara a ese docente, se puede comunicar y puede establecer un diálogo con franqueza respecto a lo que nos acontece en nuestra vida, no solo como estudiantes. Me parece que eso también es una posibilidad interesante. Sí, muy interesante. Y yo me retrotraigo a lo que charlamos el micro anterior de las nuevas profesiones, las que se vienen. Bueno, vos sos tutor virtual, es una de las profesiones nuevas. Puede ser una de las profesiones del futuro. Yo no lo había escuchado nunca, tutor virtual. Para mí es como muy tecnológico. Sí, bueno, la verdad es que hoy por hoy, hablábamos recién de muchas de las universidades del país, dentro de las cuales se incluye la UNICEN, pero todo lo que es las propuestas de capacitación a docentes, en el marco de la Dirección General de Cultura y Educación, la Dirección de Formación Continua, capacita a docentes de toda la provincia a través de propuestas virtuales. Ahí también soy tutor virtual y es muy interesante, ¿no? Porque podemos ver experiencias de docentes de toda la provincia de Buenos Aires en un aula, ¿sí? Y no solo es el contenido que uno como tutor va a enseñar, sino también las experiencias que uno empieza a ver y que circulan allí de lo que pasa en una escuela de Peguajó, en una escuela de el Gran Buenos Aires, en una escuela de Bahía Blanca. Entonces, la posibilidad del virtual también es confluir un montón de historias de vida, ¿no?, que terminan desembocando en un aula virtual en ese ambiente de enseñanza y de aprendizaje. La verdad es apasionante, por lo menos para los que nos dedicamos a esto. Apasionante, esa es la palabra. ¿Algo más que agregar, Ezequiel, a este tema? Ahí estaríamos con la columna de educación virtual. Para nuestros adictos al móvil y a las nuevas tecnologías, te proponemos una hora para estar conectados por la radio.